Buenos días. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? El tema de la nueva ley universitaria está impactando bastante en varias universidades. Hay una larga lista de espera aún de universidades que esperan ser licenciadas y otras que ya han sido cerradas. Sí, son aproximadamente 66 que todavía están en lista y que requieren ser licenciadas, pero sobre los aspectos básicos que se exige para dar una buena educación, una educación superior. Yo creo que una de las cosas, en algún momento lo conversamos con Martín Benavides, ¿no?, cuando estábamos ejerciendo el cargo, de la preocupación que hay respecto también de los jóvenes o de los estudiantes, ¿no?, que aun cuando se cierren algunas universidades, ¿cuál va a ser la situación? Y el tema va más allá, inclusive de solamente el licenciamiento, sino el prestigio, ¿no?, de aquellos que egresan de estas universidades y que luego el mercado claro, quiere tomar, ¿no? Señor Molinari, yo me quedo sumamente consternado, preocupado como ciudadano y como padre de familia, ver cómo es que importantes universidades, reconocidas universidades, no cumplían ni cumplen con las exigencias mínimas de calidad para que puedan funcionar. En determinadas ciudades hay universidades con una gran afluencia de estudiantes que están en pésimas condiciones. Por ejemplo, actualmente hay 13 que se encuentran en revisión de documentos, 6 están en verificación presencial, ya, para ver las condiciones en las que se encuentran. 37 universidades se les ha pedido un plan de adecuación, o sea, porque no cumplían las condiciones. Y 10 de ellas ya tienen un plan de adecuación aprobado. O sea, estamos hablando de una precariedad en la forma como se estaba conociendo la formación de nuevos profesionales en el país. Sí, yo creo que un tema que le hizo mucho daño a la educación fue la inversión privada en la educación, ¿no? Y también el tema de que en algún momento el Estado como Estado no pudo cubrir las necesidades y las exigencias de las universidades públicas, porque nuestras universidades públicas también, solo con lo que el Estado puede ir transfiriendo como recursos, es que pueden generar sus mejoras. En ese sentido, hemos tenido universidades públicas y privadas en condiciones pues muy lamentables para el desarrollo de las actividades académicas, y no solo académicas, sino también el generar mecanismos que los estudiantes puedan ir a hacer sus prácticas, los vínculos con las empresas, ¿no?, que puedan generar mejor calidad en la formación de los estudiantes. Para que una universidad pueda ser licenciada básicamente por SUNEDO, se debe determinar si cumple con las condiciones básicas de calidad. Cuéntenos, por favor, a los padres de familia que siguen la programación en estos momentos, ¿cuáles son las condiciones básicas de calidad que debe cumplir una universidad? Voy a hacerlo por ejes, ¿sí? A ver. Porque creo que eso es más práctico. Todas las condiciones de infraestructura y materiales y recursos que requiere una universidad, como cualquier centro de educación o de formación. Deténgase, por favor, en la parte de infraestructura. Telesub, ¿es un buen ejemplo o un mal ejemplo? Yo, de lo que he podido evaluar y de lo que he podido conocer, creo que tenía muchas falencias. Y por lo tanto no podemos decir que es un buen ejemplo. Ya, entonces esa condición no la cumplía. ¿No es cierto? Entonces tenía que invertir, y una universidad privada que tiene recursos debe invertir. 20.000 estudiantes. ¿No es cierto? Y 20.000 estudiantes que no tienen por qué pagar las consecuencias de una reinversión que se tenga que hacer en la universidad. Otra condición básica. Otra condición básica es la cantidad en la formación de sus profesionales, ¿no? Que tengan maestrías, que tengan doctorados, ¿no? Y yo he podido evaluar la ficha técnica también de algunas de estas universidades. En algunos casos las cumplen, ¿sí?, pero no en todos los casos, porque vemos que en una gran cantidad de ellas solo tienen profesional, inclusive con bachilleres han estado laborando. Otra condición importante es cuáles son las condiciones que yo le creo al estudiante para que pueda aplicar esos conocimientos que obtiene y los vínculos que voy obteniendo, o sea, los convenios que hago, ¿no?, las formaciones adicionales que hago para que ese profesional en el camino vaya logrando esas habilidades y competencias que después profesionalmente tiene que aplicar. Es como decir, a ver, yo formo un médico, ¿no?, pero si a ese médico no le doy una formación sólida en cuanto a la disciplina y el conocimiento, pero además la práctica que requiere, puede ser un médico que sí conozca mucho el corazón, pero no me opere el corazón. Pero claro, y sobre eso hay universidades que incluso, como Telesub, que ofrecían carreras universitarias como medicina humana a distancia. O sea, ¿uno puede aprender medicina por computadora? Bueno, hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, pero yo creo que el trabajo directo y el aprendizaje directo es el que precisamente te desarrolla determinadas habilidades y condiciones. Claro, ¿no? hay carreras que tú lo puedes manejar a distancia. Exacto. Pero hay carreras que no. E inclusive, yo diría que siempre se requiere un tema semipresencial, ¿no?
El tema del diálogo, de la discusión, de la interacción con los demás colegas, ¿no? Cuando tú estás en misma formación, ayuda mucho a tu complementación en los conocimientos, en la capacidad de argumentación, en otras capacidades que a veces no lo puedes estar logrando tanto en una educación a distancia, ¿no? En el tema del laboratorio que constantemente se menciona, ¿qué es lo que debe tener un laboratorio de una universidad para que pueda ser licenciada? Dependiendo de la carrera. Yeah. ¿No? Dependiendo de la carrera, por ejemplo, si es una carrera de comunicaciones, entiendo yo de que debe tener laboratorios audiovisuales, ¿no? Tú como comunicador lo sabes, todos los elementos y todos los instrumentos, más el personal adecuado que te permita ir también aprendiendo de determinados manejos. Si es una carrera de ingeniería, por ejemplo. No, si es una carrera de ingeniería, yo que he podido estar muy cerca inclusive de los institutos tecnológicos, que algunos están mejor que algunas universidades, ¿no? En sus talleres. Cosa curiosa, ¿no? Pero es así. Entonces, tú tienes talleres, ¿no? Muy bien implementados, con todas las normas de seguridad posibles que deben haber. Muchas de las universidades que han sido observadas son porque no cumplen las normas de seguridad mínimas, ¿no? En sus laboratorios. Por ejemplo, en un laboratorio de química, un laboratorio que tiene que ver para formar ingenieros químicos, tiene que haber duchas, ¿no? Por elemento, cualquier cosa, inmediatamente a la ducha. Extinguidores, elementos de control, de seguridad de los cosas que se pueden manejar dentro del laboratorio. O sea, ¿no? ¿Y estas universidades observadas no cumplían con esas condiciones mínimas? No, hay condiciones mínimas que les han observado, inclusive para los desplazamientos de sus estudiantes, ¿no? Tú sabes que hoy en día tú vas a entrar en una universidad y vas a encontrar muchas personas que puedan tener algún tipo de dificultad física para desplazamiento. Entonces tú necesitas esplanadas, necesitas ascensores, porque las aulas pueden estar en tercer o cuarto piso. O sea, se podría considerar en resumen, infraestructura. Infraestructura y materiales. Profesional que imparta la cátedra, calificado. Exactamente. Pero hay también un tema de los principales, profesores principales. Los profesores estables de la universidad. Hay universidades que no tienen ni siquiera un importante número de profesores principales. No, pues no están cumpliendo con ese requisito. El tema de la gestión también es muy importante, ¿ah? El tema de la gestión y el financiamiento en la universidad. Se entiende que, si bien es cierto, una universidad privada puede generar recursos, pero tienen que estar siendo reinvertidos también en mejorar las condiciones. ¿Y quién supervisa esa reinversión? Claro. Ahí tiene que haber un control permanente, inclusive de Contraloría, ¿no? Permanentemente debería estar presente para ver cómo esos recursos se reinvierten y van beneficiando la calidad de la educación, porque todos los países que han salido del desarrollo lo han hecho a partir de la educación, Pedro. No existe ninguna nación que no haya mirado la educación técnica y superior, ¿no? Y mirando en ellos los profesionales que van a sacar adelante tu nación. ¿Esta ley universitaria era una necesidad en el país? Es una urgencia. Urgencia. Sí, es una urgencia y una necesidad que debemos ir mejorando y despolitizando. Yo sí una recomendación haría, ¿no? Que evitemos que esto caiga en el terreno político, para tratar de ser lo más objetivos en esas intervenciones, en esos levantamientos de información para el licenciamiento. Porque eso nos lleva entonces a desmistificar un tema, ¿no? Que toda evaluación es mala. No, toda evaluación debe arribarnos a cosas positivas. Y entonces, si no dejamos que esto caiga en el terreno político, que hay personas o hay intereses que quieren llevarlo a ese terreno, vamos a hacerle un gran favor al país. Pero vamos a llegar al plazo para estas universidades que tienen que ser licenciadas, porque el tiempo ya se va acortando. Sí. Mire, cuando conversamos con Martín, yo no niego que hubo una aceleración para poder licenciar universidades, ¿no? Pero creo que los plazos se están convirtiendo en plazos muy cortos, y eso nos obliga a pensar qué va a pasar si el 10% nada más de estas universidades no son licenciadas. Porque ese ejemplo, por ejemplo, del tema del plazo expuso Telesur por su defensa, que no le dieron el plazo suficiente para que pueda superar las observaciones y pueda licenciarse. Ahí hay dos temas. Uno es el plazo que te doy o que una vez levantada, o sea, previstas las observaciones, y para que tú las levantes, para que tú trabajes sobre ellas, ¿no? Y el otro es el plazo que nos queda para licenciar todas las universidades. O sea, quiero diferenciar los dos. Entonces, yo creo que debe buscarse el punto de equidad en que todas tengan las mismas condiciones de exigencia, pero también los mismos plazos, ¿no? Y así ¿Se vulneró el derecho de Telesur?
Yo creo que ellos han tenido plazos suficientes por el tipo de observaciones que han tenido, ¿no? Pero ellos presentan una reconsideración. La reconsideración puede asumir de que para algunas observaciones necesitan un mayor plazo. Pero si tú ves, por ejemplo, dentro de una infraestructura, ves una columna en medio del salón que te tapa la visibilidad, que no te genera seguridad. Decididamente yo creo que ahí se cometen no solo el hecho de que una visibilidad, sino el hecho de que tú digas pues como argumento que es una fachada, ¿no es cierto?, que trata de cuidar la estética. Pero yo desde fuera, como padre de familia, lo veo y digo, un ratito, pero me estás engañando porque yo creo que ese es el edificio donde va a venir a estudiar mi hijo. No, ya no solo es un tema académico, ya no solo es un tema peor, ya no que también lo hizo las peruanas. Yo creo que ambas universidades cometen un serio error ahí al pretender hacer eso, porque si yo tengo una construcción, la manejo como una construcción, y si no hay nadie ahí, la manejo como una construcción. Y además termina siendo un peligro público ante una situación de sismo. Sí. Sí, porque es unos son vidrios que te pueden venir encima de un movimiento telúrico fuerte. 4 pisos adicionales, ¿no? Además, no. Señor Molinari, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, Pedro. Gracias por estar con nosotros, por su presencia, para poder compartir un poco sobre lo que viene pasando dentro del ámbito de las universidades que están a la espera de que sean finalmente autorizadas por SUNEDU para seguir operando como tales.